Tengo el gusto de saludar ahora en esta ocasión al doctor Adrián Román del Centro Privado Acreditado número 3, Juntos Construyamos Acuerdos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buen día, Kevin. Buen día. Buen día, pues vamos a hablar del tema de conflictos en mediación de la copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? Bien, muchos de los asuntos que llegan, Kevin, en nuestro centro de mediación tienen que ver mucho con el régimen de copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? Pues ni más ni menos cuando dos o más personas son propietarias de un mismo bien inmueble o de una cosa o de un derecho. Y en ese sentido es muy importante entender que todos son de acuerdo al porcentaje en el cual adquirieron o quizás pagaron el precio del bien inmueble o del derecho, finalmente tendrán un mayor o menor porcentaje. Pero aquí lo más importante es que entendamos que todas estas personas en algún momento van a querer, pues bueno, tomar una parte de esa propiedad o disfrutar o vender una parte de su derecho que les corresponde. O de plano, cuando sucede que es un inmueble, una casa, donde finalmente imaginémonos que son varios herederos y todos tienen el mismo porcentaje, se tienen que poner de acuerdo, bueno, pues qué van a hacer con esa propiedad. Y ahí es donde entra la mediación, donde finalmente, para no arriesgar un juicio, donde finalmente pues tendrá que venir un juez y tendrá que decidir si efectivamente, bueno, pues le corresponde ese porcentaje o no, o dónde empieza mi porcentaje, dónde empieza o termina mi propiedad, o lo que yo considero que me corresponde a mi porcentaje. Y de repente hemos tenido casos de varios inmuebles o de varias casas o varias propiedades que son terreno inmueble, pues donde de repente dicen, bueno, pues a mí me toca el 50%, al otro el 50%, pero pues a mí me gusta el que está pegado hacia la calle, ¿no? A mí no me gusta el que está pegado hacia el fondo, donde ya no puedo salir. Entonces, todos esos detalles son importantes porque tienen que ver particularmente, bueno, pues cómo voy a disfrutar de un bien. Y aquí es muy importante entender que siempre la mediación nos va a ayudar a tener negocios o tener en su momento un acuerdo entre las partes que son productivos, donde todos ganamos y todos perdemos a la vez. Pero aquí lo más importante es para qué tener un juicio, pues donde finalmente la propiedad no la voy a poder disfrutar, no la voy a poder vender y donde voy a seguir metiendo dinero a los abogados, que finalmente con justa razón, por supuesto, pero ¿por qué no llegar a un acuerdo de mediación? Y de hecho, inclusive, en varias partes de este tipo de procedimiento, las partes llegan a convenios, un convenio de liquidación. Entonces, ahí podemos llegar a ayudarles, donde mediadores y mediadoras que hay en nuestro estado, certificados y más que nada, nuestro Centro Privado Acreditado número 3, Juntos Construyamos Acuerdos, les podemos ayudar a llegar a resolver estos conflictos, donde la copropiedad se tiene que traducir en un beneficio económico o, si de plano no nos ponemos de acuerdo, pro indiviso, pues ni más ni menos se tienen que poner de acuerdo y se tiene que ver la forma en la cual pues la propiedad en su caso pudiera subdividirse. Y si de plano, sucede inclusive en la materia agraria, si de plano en su caso no puede dividirse, pues entonces, bueno, se tiene que vender. Y si sucede esa circunstancia, mi querido Kevin, de todas maneras se tiene que poner de acuerdo, claro, ¿no? Claro. Y en su caso, pues tenemos o tiene que haber una forma en la cual se tienen que poner de acuerdo. Y nuevamente entra la mediación, donde en su caso, bueno, ¿a qué le sirve a las personas tener una propiedad o un derecho en ese sentido? Ahora, son muchas las variables que ven y cuál podemos empezar a hablar de ello, ¿no? Bien, ¿la copropiedad se da entre familias o en un mismo predio igual? ¿Pudiera ser que se lo venda a alguien ajeno? ¿Cómo funciona ahí? ¿O los conflictos más comunes? Pues es un derecho real, y cuando vemos que es un derecho real, pues es un derecho de propiedad. Nada más que, como comentamos, Kevin, puede ser que tú compras con tu hermano, con tu socio, un inmueble y finalmente ambos son propietarios. Pero aquí lo importante es el concepto de proindiviso, es decir, que al ser copropietario no adquieres, o más bien tienes una parte proporcional específica del todo. Y solamente cuando se adjudica, por ejemplo, una herencia, o cuando se liquida o se subdivide la copropiedad, es cuando ya te reparten la parte específica que te corresponde. Pero también sucede que en el caso, bueno, sí, yo también soy copropietario, pero también quiero vender una parte o quiero vender mi derecho de copropiedad. Aquí es muy importante que también legalmente se le tiene que notificar al otro copropietario, es decir, yo no puedo venderla a quien yo quiera, hay un derecho de preferencia del copropietario, los demás copropietarios, para que efectivamente, bueno, pues no entre otra persona completamente diferente, ¿no? Inclusive la decisión, a veces cuando son varios copropietarios y no se ponen de acuerdo, también podemos entrar en el proceso de mediación para que se pongan de acuerdo
para decidir qué van a hacer con su bien, qué van a hacer con su copropiedad. Y bueno, sucede en muchos casos, por ejemplo, en tratándose de herencias, Kevin, cuando todos son herederos, pero cuando llega una parte de la adjudicación de la herencia, pues se tiene que ver cómo se va a repartir. Entonces, la mediación es una gran herramienta, Kevin. Y, por ejemplo, pues así desde tu punto de vista, ¿cuáles serían como las recomendaciones a la población quienes tengan un conflicto similar cuando tengan, pues, un conflicto de copropiedad? Bien, sobre todo que si hay un conflicto y que todos los seres humanos tenemos un componente muy importante de conflicto, pues busquemos a personas que nos ayuden como nosotros, Centro Privado Acreditado número 3, juntos construyamos acuerdos, les podamos a resolver eso. Y creerás, Kevin, que muchos de los conflictos no tienen que ver a veces respecto a, no necesariamente el porcentaje que les corresponda. Si de repente, como sucede, es familia o son socios, pues de repente son algunos malos entendidos, falta de comunicación, cuestiones que suceden durante la relación que tenemos interpersonal con las demás personas. Y no me dejarás mentir, que de repente pues, nos acordamos generalmente de lo malo, ¿no? Entonces, en el proceso de la mediación lo que buscamos son los puntos de conexión, los puntos positivos, el lenguaje positivo, donde nos permite ver, oye, creo que no era tan mala la relación, creo que estaba funcionando, claro, puede mejorar, pero no puede llegar al tema de que no nos pongamos de acuerdo y perdamos dinero. Entonces, esta idea o esta forma de ver el conflicto, cómo les ayudamos a ver el conflicto de otra manera, eso es lo más valioso. Entonces, si tiene usted un régimen de copropiedad, acérquese si tiene un conflicto con su socio, con su familia, etcétera, etcétera, acérquese a nosotros, le podemos ayudar a resolver eso que más le importa. Finalmente, pues, los teléfonos, las ubicaciones, querido. Claro que sí, claro que sí. Estamos ubicados en la calle de Fray Bartolomé de las Casas número 24, esquina con Francisco Leiva, el local número 20, en la Colonia Centro aquí en Cuernavaca, Kevin. Ya vamos a cumplir en su momento 6 años, ¿no? de inaugurados, ¿no? 5 años, 6 años de inaugurados. Y bueno, pues finalmente creo que estamos siempre muy contentos y claro, estamos en nuestros teléfonos, en nuestros WhatsApps, ¿no? 777-107-40-73, 777-2314-719, donde obviamente, bueno, pues estamos a un WhatsApp, a un clic. Recuerde que la orientación es completamente gratuita. También estamos muy pendientes de nuestras redes sociales. No se le olvide, hay una alternativa adicional a ir con un juez, con un magistrado, con un abogado, con una abogada. Hay otra alternativa. La alternativa es la mediación. Desde luego un reconocimiento por los 6 años de este Centro Privado Acreditado número 3 y por supuesto no me cabe duda, yo me he enterado, he visto que por supuesto hay comentarios, se han visto pues todas las transmisiones en donde pues todas estas posturas, estos temas, mucha gente sí pregunta, sí se interesa justamente por todas estas problemáticas, cómo resolverlos en este caso. Y de verdad, pues muchas felicidades, de verdad, gracias. pues, ya, pues por el próximo aniversario que van a cumplir y desde luego, pues siempre cuando tenga una problemática de cualquier tipo, la mediación es una alternativa contundente en donde pues usted se va a ahorrar muchos mecanismos y también pues va a tener una tranquilidad total cuando usted pueda resolver estos casos o cualquier problemática que usted esté pasando en estos momentos de su vida. Doc, muy bien, muchísimas gracias.